Hola, buenas noches, Dios te bendiga. Estoy muy contento en esta hora de poder estar aquí en tu programa Jesús aquí y ahora, acompañándote una vez más. Mi nombre es Jonathan Peinado y estoy muy contento en esta hora de estar aquí compartiendo unos minutos esta noche agradable, una noche fresca, que ya se siente lo fresco, que ojalá que ya venga la lluvia sobre este estado que ya mucha falta nos hace. Entonces estamos empezando un programa más. Según datos del INEGI, el INEGI es el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática. Según datos del INEGI, en México hay más de 4 millones de hogares con padres ausentes. ¿Qué te parece esta cifra alarmante? Unos datos que nos da el INEGI, en México más de 4 millones de hogares con padres ausentes. Estos yo creo que son datos alarmantes, viéndolos estadísticamente yo creo que son datos para preocuparnos. Pero ahí están las cifras, ahí están las estadísticas que no mienten. En el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Me encanta. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. La traducción lenguaje actual, me gusta la traducción que usa: mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Es maravilloso saber que aunque quizás podamos experimentar un abandono de un padre, que un padre, una madre es la persona más allegada a nuestra vida, y a Dios no se le escapa nada de eso, y Dios dice: si ellos te llegan a fallar, créeme que yo jamás te voy a abandonar, créeme que yo te voy a adoptar como mi hijo. Qué maravilloso. Yo creo que podemos gozarnos en esta palabra de decir: echo fuera todo espíritu de orfandad. Quizás no tengo un padre biológico, quizás no tengo incluso un padrastro, no me adoptó nadie, pero tengo un Dios que Él me adoptó como hijo. Y esto vamos a verlo más adelante. También déjame decirte que en la Biblia está lleno de ejemplos de grandes historias de personajes bíblicos, y no solamente muchas veces como que tenemos una cierta reverencia a la Biblia, ¿no? Que debemos de tenerla, pero muchas veces pensamos, la gente que no lee la Biblia piensa que es un libro de santurrones. Yo no sé cuántas veces has escuchado ese término: ay, ustedes son unos santurrones, tú y tu Biblia. Pero déjame decirte que la Biblia está llena de personas que cometieron errores. Está llena de personas que tropezaron, incluso personas que cometieron errores que quizás tú jamás vas a cometer, o incluso errores que tú has cometido, ellos los cometieron. Por eso yo creo que es importante llenarnos de la palabra de Dios, que es la Biblia. Así le llamamos los cristianos a la Biblia, le llamamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es nuestra base. Y hay un dicho que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, si yo veo que en la Biblia hay muchos casos de hombres que resbalaron, y nos dan las instrucciones para que nosotros no vayamos a resbalar, no vayamos a tropezar con la misma piedra con la que ellos atravesaron, yo creo que es buen momento de decir: ¿por qué no? Voy a leer la Biblia. ¿Por qué no? Quiero llenarme de Dios, quiero conocerlo. Muchas veces hay gente que no entiende la Biblia, que no la entiende, literalmente empieza a leerse, su cabeza se bota de tanta letra y no llegan a comprenderla. Y no llegan a comprenderla porque la Biblia es espíritu. Jesús dijo: las palabras que yo les he dado son espíritu. Entonces no quieras nunca entender la Biblia con tu conocimiento humano. Nunca quieras entenderla con tu propio razonamiento. Entonces, volviendo, te decía, la Biblia está llena de personas que cometieron errores una y otra vez. Una y otra vez personas que cometieron errores, y una de esas personas, hablando del Día del Padre, hubo padres que fueron malos padres, en serio, hablando en serio, malos padres. No es de que, ay no, defendía mucho al hijo cuando hacía cosas malas. Aún más allá, nos encontramos un ejemplo clarísimo, que es la vida del sacerdote Elí. El sacerdote Elí, pues imagínate, ya empezando a nombrar el nombre, nos dice el sacerdote Elí. Y es como que le da un plus, ¿no?, al personaje bíblico. Es un sacerdote, es un linaje más arriba de una persona común. Nos dice la palabra de Dios en Samuel 12:12, que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Qué tremendo, ¿no? Esto que nos dice que los hijos del propio
sacerdote, dice que no tenían conocimiento de Jehová, o sea, no habían conocido al verdadero Dios que su padre como sacerdote tenía. Y aquí vemos un error que tuvo Elí a no inculcarle el temor de Dios. Y personas que son padres, yo creo que una de las primeras tareas que tiene es inculcarle a los hijos el temor de Dios. Y no estoy hablando de un temor de que, ahí viene Dios, uy, no, o sea, tenle miedo a Dios. No, estoy hablando de un respeto. Cuando la Biblia habla de un temor a Dios, habla de tener un respeto a Dios. De no voy a ofender a alguien porque yo temo a Dios. Yo voy a ser fiel porque temo a Dios. En mi casa, quizás no me están viendo en mi casa, pero yo soy un testimonio vivo. Entonces aquí vemos cómo Elí no inculcó en sus hijos el temor a Dios. Él lo aparte, por decirlo así, solapó o encubrió el pecado de sus hijos, pues él sabía que incluso ellos se acostaban con mujeres que servían en el templo, que servían en el tabernáculo. Esto es totalmente algo vergonzoso, que los propios hijos de Elí se acostaban con las mujeres que servían en el templo, en el tabernáculo de Dios. Y él encubrió eso. Y yo creo que es uno de los tremendos ejemplos que muchas veces lamentablemente llegan a pasar. Es algo vergonzoso realmente que pasen estas cosas, pero pasan. Otro ejemplo claro es la vida del rey David. ¡Wow! El gran rey David, el rey David que nosotros aprendimos quién era el rey David de niños. Ese rey que mató un gigante con una piedra, aquel niño que cuidaba sus ovejas, que incluso mataba leones para protegerlas. De buen rostro, de buen parecer, dice la palabra que era de hermoso parecer, el rey David, el más grande rey de Israel, el que fue rey. Descuidó su casa. Incesto en la casa de David, enemistades con sus hijos, cosas que no confrontó en su familia. Entonces esto es claramente un ejemplo claro de cómo ellos, que fueron grandes personas, usadas por Dios, cometieron errores. Pero no acabó ahí. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y este es un ejemplo muy claro, porque el rey David, teniéndolo todo, fue un mal padre. Solapando grandes fracasos, solapando grandes errores que hubo en su familia, como incesto, adulterio, enemistades. Son muchas cosas que sucedieron en la casa de David. Nunca se apartará de tu casa la espada, le dijo el profeta, ¿no? A David, a causa del pecado que él había cometido. Y aquí lo vemos cómo se está cumpliendo esta palabra que le dieron a él. Se puede estar reinando y a la vez descuidando tu familia. Tú puedes ser un gran hombre, realizado, estar acomodado económicamente, sin necesidades materiales, y a la vez estar descuidando lo que Dios te regaló. Eres un padre de familia. No solamente eres un padre de familia cuando estás en tu casa, cuando estás con tu esposa, con tus hijos. Eres un padre de familia fuera de tu casa, allá cuando nadie te ve. Realmente estás honrando a Dios. Realmente vas a ser un buen padre para que tus hijos el día de mañana digan: yo tengo un buen padre, yo estoy orgulloso del padre que yo tengo. Yo sé que hay mucha gente que ha tenido problemas, que no les ha ido bien en la vida. Te decía al principio del programa, las estadísticas no mienten. Y muchas veces las personas llegan a ser parte de esta estadística tan tremenda que hay hoy en día, ¿no? La ausencia del padre aquí en México es algo muy horrible. Estar ausentes. Tú puedes estar con tus hijos, puedes estar con tu familia, puedes ser un padre y estar y a la vez no estar. ¿Qué te parece? Entonces yo creo que siempre es importante cuestionarnos y tener tiempos de calidad. Tiempos de calidad, quizás vas a estar un ratito, 1 hora, 2 horas de lleno con tus hijos, pero yo creo que tienes que tener tiempo de calidad. Que ellos realmente se diviertan contigo, que los hagas reír. ¿Por qué? Porque esas son memorias que tú estás escribiendo en la memoria de tus hijos. Nadie es eterno.
Y esto lo vamos a ver más adelante. Yo creo que nosotros, como seres humanos, debemos despojarnos. Reconocer a Dios como Padre incluye despojarnos de los malos hábitos y cumplir los mandamientos que Dios nos ha dejado en la palabra de Dios, la Biblia. Yo creo que es importante eso, ¿no? Porque muchas veces podemos decir, bueno, es que yo todavía no soy padre, no me estés hablando a mí un mensaje de paternidad, de que yo debo ser un buen padre, pero yo sé que hay jóvenes que el día de mañana van a ser padres. Vamos a ser padres y tenemos que dar un buen ejemplo. Dios nos ha llamado también a nosotros, como te decía al principio, tenemos buenas noticias. Hay personas que quizás tú dices, yo crecí sin el amor de un padre. Muchas veces lo hemos leído, lo hemos visto. Incluso tengo amigos que me han contado, yo no veo a mi papá. Yo no tengo esa cercanía con un padre que tú hablas. Ese apapacho que tú dices, yo puedo llegar a mi casa y puedo saber que puedo contar con un buen consejo de un padre. Yo sé que cuando quizás estoy mal económicamente, yo sé que tengo a un padre que me va a respaldar, que me va a sacar del apuro, o que me quedo tirado en el carro. Yo sé que le voy a hablar a mi padre y él me va a socorrer. Oye, me quedé tirado, ayúdame. Y ahí va el papá, ¿no? A buscar al hijo. Es bonita esta historia, que podemos sentirnos respaldados por nuestro padre. Pero hay personas que nunca tuvieron un padre o que han carecido de ese amor tan hermoso. Pero dice la palabra de Dios en Juan 1:1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Pero aquí dice, a los que creen en su nombre. ¿En qué nombre estás creyendo? ¿Estás creyendo el nombre de Dios? El nombre de Cristo. Cree en el Señor Jesús, dice la palabra, y serás salvo tú y toda tu casa. Esta es una promesa tan tremenda, tan bonita, que yo creo que podemos hacerla parte de nosotros, ¿no? Creer en el Señor Jesús y por default viene a ser salva toda tu casa. Porque es una promesa de Dios para nuestra vida. Hablando un poco de mi propia experiencia personal que yo tuve, lamentablemente mi papá ya no está conmigo, él partió con el Señor ya hace tiempo. Pero créeme que los buenos recuerdos siempre van a perdurar. Esos recuerdos no se borran. Hay días que están grabados en el corazón del hombre y siempre van a estar ahí. Entonces es bonito siempre recordar el amor de un padre de la mejor manera. Decir, yo tuve un papá amoroso que no solamente me compraba todo lo que yo quería, sino que me inculcó el temor a Dios. Yo recuerdo esas tardes de miércoles, martes, cuando acudíamos a la iglesia. Y eran días de iglesia, eran días del Señor. Mi papá me estaba inculcando, junto con mi mamá, a que las cosas de Dios son primero. Yo te decía al principio, siempre es importante reconocer a Dios y ponerlo en primer lugar. Entonces, para mí es muy bonito y a la vez triste cuando me acuerdo de mi papá, cuando es el tercer domingo de cada mes de junio, que es el Día del Padre, que por ejemplo en las iglesias normalmente se recuerda al padre, hacen una celebración, todos honrando al padre, pero a los que no tenemos a nuestros padres, obviamente eso es algo triste, nos da melancolía, nos da tristeza, pero a los padres que se fueron con el Señor hasta cierto punto, hay un agradecimiento en nuestro corazón, de que Señor, gracias porque me prestaste a mi padre. Este es un sentimiento que yo tengo, le doy gracias por el tiempo que me lo prestó y le doy gracias por el tiempo que lo tuve conmigo. De hecho, pasaron ciertas cosas interesantes, ¿no? En la parte que yo estuve con mi papá, que incluso estuve yendo a su negocio que él tenía. O sea, pasé realmente tiempo de calidad con mi papá, que no me puedo quejar de que me faltó el amor de un padre, no. Y sobre todo el buen ejemplo que uno tiene. El buen ejemplo que mi padre me dejó, yo creo que me ha marcado con principios. Yo creo que me ha dado sabiduría en entender las cosas de Dios. Entonces quizás tú me dices, oye, pero yo no tuve ese padre, yo tuve un padre más ausente, tuve un padre que incluso no me amaba. Y hay una cosa muy interesante que quiero enfatizar, que cualquiera puede engendrar, cualquiera puede tener hijos, pero son pocos los que se atreven realmente a ser padres, son realmente pocos los que se atreven
a tener un buen principio, a ser testimonio, no solamente en tu casa, no solamente en la iglesia. Porque es muy fácil comportarte bien en tu casa, es muy fácil ir a la iglesia 2-3 horas y poner tu mejor cara, ¿no? Soy el mejor papá, pero realmente, ¿cómo está tu corazón? Yo creo que es un momento para que las personas que están escuchando, una autoevaluación. Realmente, ¿cómo es mi trabajo como padre en mi casa? Incluso que a lo mejor no tienes hijos todavía carnales, pero quizás tienes hijos espirituales. Yo creo que también tenemos la responsabilidad de ser buen testimonio a nuestros hijos espirituales. Los hijos espirituales son aquellas personas a las que nosotros les hemos hablado de Cristo y Dios nos ha dado la tarea de llenarlos de Él, ¿no? Hablarles del testimonio de Dios, discipularlos. Llegamos a ser padres espirituales de muchas personas. Yo creo que también es importante tener un buen testimonio ahí. Es un mensaje bien tremendo. El día del padre, llegar a ser un buen padre, el padre que Dios quiere para nuestra vida. Porque lamentablemente, como te decía al principio, más de 4 millones de personas aquí en México, según el INEGI, ¿no? Más de 4 millones de hogares en México, está la ausencia de un padre. Pero Dios viene a suplir esa necesidad que quizás te falta, esa necesidad que tuviste de un padre. Dios viene a suplirlo. Por eso me encanta, porque dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Dios me va a recoger, Dios me va a adoptar, dice otra traducción. Entonces este es un momento realmente un momento acogedor, para que te abraces de Cristo y decir, Señor, gracias porque yo estoy contigo, gracias porque soy hijo tuyo, gracias porque me has adoptado, por ese mérito de la salvación, que fue mérito tuyo, no fue mérito mío, porque me porté bien. Dice la palabra, no por obras para que nadie se gloríe, porque realmente nosotros no podemos hacer nada para ganar el amor de Dios. No podemos hacer nada, muchas veces podemos adjudicarnos de que, gracias a mí, gracias a que yo fui a la iglesia, gracias a que sirvo aquí, gracias a que sirvo allá, soy un gran siervo de Dios. Hasta les cambia la voz, ¿no? Siervo de Dios. Pero realmente, ¿cómo eres tú? Realmente tienes que despojarte de todo lo que estás haciendo, de tus esfuerzos humanos, y decir, gracias Señor porque tú me has dado la salvación por gracia, gracias porque me has adoptado por gracia, aunque yo no lo merecía, aunque incluso te sigo fallando. Todos los días es un levantarse y tropezar, todos los días es una purificación diaria. Watchman Nee en uno de sus libros dice que la vida del cristiano es una purificación diaria todos los días debemos de purificarnos. ¿Por qué? Porque salimos a la calle, escuchamos incluso cosas que nosotros no queríamos escuchar, muchas veces vemos cosas que nosotros no queríamos ver, y ya estamos pecando. Involuntariamente el pecado siempre va a estar a la orden del día en nuestra vida. Como cristianos siempre va a estar, y nosotros siempre debemos de tener ese temor de Dios, ese temor de decir, Señor, gracias porque yo sé realmente lo que tú me has dado. Hay una persona, lamentablemente, cuando las cosas nos vienen de gratis, como que no valoramos, ¿no? Muchas veces tenemos cosas tan preciadas, cosas de gran valor, que nos las fueron heredadas o que fueron un regalo, y realmente no lo valoramos porque a nosotros no nos costó nada. Pero cuando alguien compra algo con sacrificio, cuando alguien compra algo con esfuerzo, realmente se valora lo que se obtiene. Y muchas veces quizás malamente nos pasa lo mismo con Dios. Pero déjame decirte, porque obviamente muchos dicen, no, es que la salvación no te va a costar nada, no costó nada la salvación, es gratis. Déjame decirte que no fue gratis, la salvación es algo que Dios pagó por ti. ¿Y qué pagó Dios por ti? Nada más y nada menos que con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo vino a suplir las necesidades, vino a suplir tu salvación. Entonces es maravilloso siempre gloriarnos en el amor glorioso de Cristo y decir, gracias Señor, porque gracias a ti soy salvo. Como te decía al principio, no por obras para que nadie se gloríe. Me maravilla todo eso, ¿no? Debemos de siempre estar bien concentrados en Cristo y bien ubicados, porque muchas veces podemos fallar y decir, gracias a mí, gracias a que yo voy a la iglesia, gracias a que yo hago esto. No.
Entonces la salvación es un regalo de Dios, y la adopción también. No solamente te falta abrir los brazos al cielo y decir, Señor, gracias. Levanta tus manos al cielo y di, Señor, gracias porque yo soy tu hijo. Gracias porque me amas. Gracias por ese amor tan grande que has tenido conmigo, con mi familia. Y incluso, Señor, si yo experimenté un mal amor de un padre, incluso experimenté ausencia, yo te pido que tú vengas a suplir cada área de mi vida que me faltó. Porque hay patrones muy importantes que se repiten en la vida de un hombre. En la vida de un hombre, muchas veces, si el padre fue alcohólico, el hijo llega a ser alcohólico. Si el padre muchas veces le fue infiel a la esposa, el hijo le va a ser infiel a la esposa en la actualidad. Yo creo que son patrones, son maldiciones que tienen que quebrantarse en el nombre de Jesús. Es momento de poner las cosas en serio. Decir, en tu nombre, Señor, rompo toda atadura, toda maldición que quizás se ha incrustado en mi familia. Es importante reconocer para poder avanzar y para poder ser buenos padres, como te decía, ya sea carnalmente, espiritualmente, o el padre que vas a ser el día de mañana. Porque si Dios quiere, yo creo que es la necesidad de todo ser humano, ¿no? Que el hombre se reproduzca. Dios nos hizo tan así que tenemos que reproducirnos, ¿no? Cuando hay amor, se tiene que reproducir el ser humano, pero te digo, cualquiera puede engendrar, pero son pocos. Es de valientes ser un padre. Entonces en esta hora reflexiona en el amor de Dios. Reflexiona en lo grande que fue Dios contigo al morir en la cruz del Calvario. Porque cuando Jesús estaba crucificado, Él aguantó ahí por amor a ti, por amor a mí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Wow, yo creo que me quedo con esa palabra el día de hoy y quiero que tú te lo quedes en tu corazón, de que Dios te abraza el día de hoy y te dice, yo soy tu padre. Ese padre que te faltó, yo soy. Nada te va a faltar, dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí Dios te suple. Nada va a faltar cuando estás sirviendo en los caminos de Dios. Y cuando estás sirviendo, cuando digo estás sirviendo en los caminos de Dios, no necesariamente estoy hablando de la iglesia, sino cómo estás sirviendo en tu hogar, cómo estás sirviendo en tu casa, cómo estás sirviendo, incluso cómo te estás portando como hijo, con tu padre, con tu madre que aún la tienes, cómo te estás comportando. También estás honrando a tus padres que los tienes hoy en vida. Yo creo que es importante siempre ubicarnos y poner los pies sobre la tierra y decir, Señor, gracias. Gracias porque hasta aquí has sido fiel, gracias porque hasta aquí nada me ha faltado. Y creo en tu palabra, Jehová Jireh, Jehová proveerá, porque es de las cosas que cuando falta el padre en una casa, ¿qué es lo primero que hace falta? Lo económico. Lo primero que hace falta es la necesidad económica, porque el padre es el sustento de la familia, ¿no? Bueno, al menos en el México de antaño así era, el padre era el que llevaba el dinero al hogar. Hoy en día ya la madre ya trabaja, los dos trabajan, se turnan los roles, pero el principio básico es de que el hombre es el sustento de la familia. Y cuando esa pieza clave llega a faltar, hay un desequilibrio económico, obviamente. Pero Jesús dice, nada te faltará. Pero dice, cuando Jehová es mi pastor. O sea, nada te va a faltar cuando Jehová es tu pastor. Cuando realmente tú te dejas pastorear por Él. Cuando tú llegas a ser una oveja de Jesucristo. Porque hay muchas personas que no quieren someterse al rebaño de Dios. No quieren someterse al pastorado de Dios. Más allá de una iglesia, más allá de hablar de allá, no de acá, de allá. No, yo estoy hablando de someterte al pastorado de Dios. Somos Jehová, tú eres mi buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Entonces te digo, hay promesas en la Biblia que obviamente se van a cumplir cuando tú realmente cumples tu parte del trato. Es decir, bueno, yo soy una oveja y tú eres mi pastor, voy a someterme a ti. Tenemos que estar sujetos siempre al pastor que es Dios. Y lo más hermoso es que no solamente nos deja ahí. No es solamente Dios nos dice, eres mi oveja y ya, yo soy tu pastor. Va más allá. Dios nos dice, yo soy tu padre que te ama. Yo soy tu padre que te pastoreo.
Entonces debemos siempre recordar eso, que tenemos un Padre en el cielo, un Padre que nos ama, un Padre que siempre está al pendiente de nosotros. Y quizás, persona que me estás escuchando, quizás estás pasando un mal proceso el día de hoy. Déjame decirte que es un proceso, y ese proceso va a pasar, esa prueba va a pasar. Yo muchas veces les he dicho, hay pruebas que Dios pone, y no porque nos estemos portando mal, sino porque estamos en una prueba. Porque las pruebas, ¿para qué son? Es para probar nuestro conocimiento. Cuando estamos estudiando a fin del ciclo, nos ponen un examen para ver si realmente hemos aprendido lo que hemos estado estudiando en la escuela. Entonces muchas veces Dios permite ciertas pruebas en nuestra vida espiritual para probarnos. Probó la fe de Abraham, el hombre de la fe. Entonces muchas veces Dios va a probar nuestra fe, o quizás muchas veces Dios va a probar tu necesidad. Muchas veces va a faltar el trabajo, va a faltar el dinero, y es donde nosotros vamos a decir, tú proveerás, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi Padre. Hay otra cosa, muchas veces se confunde la prueba con las tentaciones. Déjame decirte que Dios jamás va a tentarte. O sea, muchas veces podemos estar tentados por el diablo, de que vienen las tentaciones, de que viene algo que te gusta, una tentación muy grande, y decimos, ay, Dios me está tentando. No, olvídate de eso. Satanás es el que nos va a tentar todos los días de nuestra vida. Lamentablemente sí, así es la vida del cristiano. La vida del cristiano, vamos a ser cristianos, vamos a ser carne, hasta el día que partamos, vamos a estar luchando con nuestra carne, con esta carne de muerte, dice la palabra, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces yo creo que siempre es importante saber de dónde vienen las tentaciones, y saber que de nuestro lado tenemos al Señor, tenemos a Dios poderoso, a nuestro Padre que siempre nos va a defender del enemigo. Yo creo que cuando viene el enemigo a atacarnos, yo creo que siempre debemos de acudir rápidamente a nuestro Padre Celestial. Cuando estábamos en la escuela, yo no sé a cuánto les tocó. Yo no sé a cuánto les tocó ser de los niños que pegaban, o no sé a cuánto les tocó ser de los niños que les pegaban, o ser de los golpeadores. Muchas veces a mí me tocó ser abusivo con los niños. Muchas veces a mis papás les llamaron a hablar. Pero también me llegué a pelear. Y qué tremendo cuando sientes esa carga emocional de no saber a quién acudir, a no saber a quién pedirle un consejo. Yo creo que siempre es bueno llegar a los brazos del Padre y decir, Padre, tengo esta necesidad. Imagínate, si Dios, siendo el Padre de todos, tiene un amor especial para ti. Él te ama como si fueras su único hijo, teniendo tantos hijos, tanta iglesia que hay aquí en la tierra, universal. Somos cristianos universal, no estamos peleados con las denominaciones. Tantos hijos cristianos, tantos hijos de Dios que hay, y créeme que Dios a ti te ve como si fueras el único. A muchos les ha pasado, ¿no? Que eres el hijo favorito, y después llega tu hermanito, llega tu hermanita, y ya como que pasas a segundo término. Pero déjame decirte que Dios siempre te va a ver como si fueras el único hijo para Él. Y yo creo que esa es razón suficiente para gloriarnos en Cristo. Yo creo que siempre es razón suficiente para decir, gracias, Señor, porque puedo confiar en ti. Porque incluso aunque mi padre y mi madre me dejaran, puede pasar. La Biblia nos está diciendo aquí el ejemplo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran. Ojalá que nunca te pase este caso. No sabemos las circunstancias que pueden pasar. Ya sea pueden fallecer, los padres pueden abandonar. Ya sea que se vayan, que te abandonen, o partan con el Señor, o fallezcan, no sabemos. Dios siempre va a estar ahí. Entonces yo creo que es una de las promesas divinas, y para que reflexionemos en nuestro amor por Dios. Gracias por haberme acompañado en esta hora. Mi nombre es Jonathan Peinado, y gracias a toda la gente que nos está sintonizando a través del 100.3 FM. Dios te bendiga. También puedes escuchar nuestros programas en YouTube, y ahí estamos al pendiente de ti. Vamos a orar por ti, claro que sí. Vamos a estar orando, intercediendo por todas las peticiones de oración. Que Dios te bendiga, y recordemos siempre que tenemos un Padre en el cielo, un Padre que nos ama, y que incluso este domingo puede ser que te dé la melancolía como me da a mí, que yo no tengo a mi papá. Todos los domingos, el tercer domingo del mes, siempre es un luchar, ¿no? De que, híjole, yo no tengo a mi papá, qué triste.
Pero déjame decirte, si este domingo te llega a atacar ese pensamiento, esa melancolía, recuerda que tienes un Padre en el cielo, que siempre va a estar a tu lado y nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Que Dios te bendiga y que pases muy buenas noches. Bendiciones.